Hermanos, Dios les bendiga. Un feliz sábado. ¿Cómo se sienten? Me alegro mucho que la iglesia está llena, así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. No sé si hay visitas aquí. ¿Tenemos visitas? ¿Miembros que no sean bautizados? Ok, Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Para los hermanos que van a ver el tema en YouTube, estamos en la Iglesia Adventista del Milagro 77, ¿sí? Una iglesia, hermanos, de que hoy este día se va a organizar, este grupo se va a organizar para la honra y gloria de Dios. Y esperamos en un futuro que de esta iglesia puedan salir más iglesias. ¿Cuánto creen, hermanos, que con el poder de Dios se puede hacer eso? Esta comunidad, hermanos, va a convertirse en adventista del séptimo día. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Para Dios no hay nada imposible. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a venir de rodillas para iniciar esta clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder escuchar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que este mensaje, Señor, sea de edificación para nuestras vidas espirituales. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiarla. El púlpito adventista tiene que ser solamente para estudiar y predicar la palabra de nuestro Dios. No es para otra cosa. Así que lo que vamos a hacer en esta mañana de culto divino, vamos a tener una clase sólida de profecía bíblica. Así que quiero que tomen sus Biblias y lean conmigo los textos bíblicos. La Biblia enseña de que Dios escribió su ley en 2 tablas de piedra. Eso dice Éxodo 31:18. La pregunta es, ¿por qué en 2 tablas y no en 3 o en 4? Dice en 2 tablas de piedra. La respuesta es sencilla. En la primera tabla están mis deberes hacia Dios. Y en la segunda tabla encontramos los mandamientos que tienen que ver con mis deberes, con mi prójimo. Amar a Dios y amar a ¿quién? A nuestro prójimo. Por eso es que los mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Cuando analizamos los 10 mandamientos, la primera tabla de la ley tiene que ver con mi adoración que le debo tributar a Dios. ¿Por qué nosotros adoramos a Dios? Leímos la lectura bíblica en Apocalipsis 14:7, porque Él es nuestro ¿qué? Creador. Eso dice la lectura bíblica. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que nosotros adoramos a Dios, ¿por qué? Porque Él es el creador. ¿Estamos de acuerdo, hermano? O sea, nosotros no podemos adorar una vaca. ¿Por qué? Porque no es creador. Nosotros no podemos adorar una silla, porque la silla no es creador. Pregunta, hermanos, ¿podemos nosotros adorar al apóstol Pedro? ¿Por qué? Porque no es creador. ¿Podemos adorar a un ángel? ¿Por qué no? Porque no es creador. ¿Podemos adorar a la Virgen María? ¿Por qué razón? Porque no es creadora. Saben de que en el catolicismo ellos dicen nosotros no adoramos a María, sino que la veneramos. Pero en teoría, hermanos, es la misma práctica. Pregunto, hermanos, ¿es verdad que nosotros los adventistas odiamos a María?
La amamos. Saben de que, según la Biblia, María es nuestra hermana. Dice que alguien llegó a decirle a Cristo: Señor, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan allá afuera. Y dice que Cristo señaló a sus discípulos, ¿y qué es lo que dijo? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que en otras palabras, María, ¿qué es de nosotros? De nuestra hermana. ¿Por qué? Pero ¿por qué María es nuestra hermana según ese contexto? Porque María hacía la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Están conmigo? Ahora, vamos a ver que el conflicto final y la persecución del pueblo de Dios va a ser por este punto, por la adoración. Saben de que las iglesias protestantes sostienen de que la marca de la bestia tiene que ver con un chip que se va a poner debajo de la piel en la frente y debajo de la piel en la mano derecha. Inclusive cuando salió la pandemia, salió un montón de fanáticos religiosos indoctos de la Escritura diciendo que la marca de la bestia tenía que ver con ¿qué? Que no se la pusieran. Terrible, hermanos. Pero según la Biblia, el conflicto final y la marca de la bestia, ¿por qué va a ser? Por la adoración. Hermanos, quiero que se concentren y anoten todas las citas bíblicas, porque este no es un sermón, sino que es una clase de profecía. La palabra adorar o adoración en el griego es proskuneo. La etimología de proskuneo es como cuando un perro lame la mano de un amo. O sea, presenta la etimología de la palabra proskuneo, presenta una profunda humillación. En efecto, la palabra adoración en la connotación hebrea significa postrar su rostro en tierra. Una profunda humillación presenta la palabra proskuneo. Y la etimología, dice el diccionario Strong, es como cuando un perro lame la mano a un amo. La Biblia dice que solamente Dios merece la adoración porque Él es el creador. Nadie más. Saben de que en el mundo hay muchos dioses y señores. Saben de que en algunos países adoran el ibis, es un pájaro, el ibis. En la India adoran la vaca, no se la pueden comer, porque es como un dios la vaca. Otras culturas adoran a Maitreya, otros a Hare Krishna, el dios de los masones. Vemos de que cada religión tiene sus dioses. Hay muchos dioses y señores, dice Pablo, pero para nosotros hay un solo Dios y un Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la diferencia de esos dioses al Dios verdadero? La diferencia es que es el Dios de la Biblia es el Dios creador de los cielos y la tierra, y que solamente Él merece la adoración. La pregunta es, ¿a quién no le gusta eso? ¿A quién le detesta eso? ¿A quién lo pone rabioso eso? Al diablo. ¿Por qué razón al diablo? Porque el diablo, ¿qué es lo que buscaba desde el principio? ¿Qué buscaba? Adoración. Noten lo que dice Isaías 14, versículo 13 al 14. Isaías capítulo 14, versículo 13 al 14. Tanto Ezequiel 28 como Isaías 14 se le conoce como profecía de doble referencia. Se le habla a un rey pagano, al rey de Tiro y al rey de Babilonia, pero después se presenta quién está detrás de estos dos reyes apóstatas. En Isaías 14 vemos un escarnio contra el rey de Babilonia. Pero ¿quién estaba detrás del rey de Babilonia? Era Lucifer. Y noten cómo se dice en Isaías 14, versículo 13 al 14. Tú que decías en tu corazón. ¿Qué es el corazón?
¿Con qué pensamos, hermano? ¿Con el corazón o con la mente? El diccionario Strong dice que corazón es sinónimo de mente, de intelecto. ¿Tú qué decías en tu corazón? Pregunta, hermano, ¿dónde se decide adorar a Dios? Es en la mente. ¿Estamos de acuerdo? Es con la mente que decidimos adorar a Dios. Por eso es que la marca de la bestia, ¿dónde se pone? ¿En la frente o en la mano qué? Derecha. Y el sello de Dios solamente se pone en un lugar. ¿A dónde? En la frente del pueblo de Dios. Porque es con la frente que nosotros... ¿Qué es lo que hay detrás de la frente? El intelecto. Es con el intelecto que decimos nosotros a quién adorar y a quién no. Noten lo que decía Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿qué? Al Altísimo. ¿Qué buscaba este ángel? Ser como Dios, adoración. Dice el espíritu de profecía de que se llenó de celo, se llenó de envidia. Ver de que solamente al Hijo de Dios los ángeles lo adoraban. ¿Y por qué a él no? Y empezó a nacer en el corazón de este ángel el celo y la envidia. Y aquí donde surgió todo lo que la Biblia le llama el pecado, en este ser que dice que después de Cristo era el que le seguía. La única diferencia es de que este ángel era un ser creado. No podía ser adorado. En cambio, el Hijo de Dios posee los mismos atributos que el Padre. Y Cristo es el único que puede ser adorado. Entonces, este celo nació en este ángel, buscando adoración. Y sabe, hermanos, que esta mentalidad del diablo no ha terminado. Según la Biblia, ¿a dónde fue arrojado el diablo con sus ángeles? A la tierra. Pregunto, ¿será que él ha cambiado su estrategia y su política y su mentalidad? ¿O será que sigue buscando adoración? Pero hoy, ¿cómo lo hace? El diablo se disfraza y busca adoración a través de los poderes políticos y religiosos del mundo. Es interesante que cuando vamos a Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10, noten la presunción del diablo, noten la arrogancia. El diablo supo de que el Mesías se iba a humanizar, iba a tomar forma humana para poder vencerlo. Esa era la simiente prometida, la simiente de la mujer y la simiente de Abraham. El diablo en su mentalidad dijo: hoy es mi oportunidad para buscar de que el Hijo de Dios me adore. ¿Saben de qué dice el espíritu de profecía? Que el diablo en el cielo no quería compartir el trono con Dios, sino que quería ocupar el trono de Dios y que el mismo Cristo le adorara. No es que quería compartirlo, bueno, que te adoren a ti y que también me adoren a mí, sino que quería derrocarlo, sentarse en el trono y que aún el mismo Dios y el mismo Cristo le rindiera adoración. Terrible, hermanos. Esta misma política la sigue en la tierra. Noten lo que le dijo el diablo a Cristo en el desierto de la tentación. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo el diablo al Creador? Que lo adore. Ahí está la palabra proscuneo. Entonces Jesús le dijo, ¿recuerdan de que Jesús es Dios? Sí, pero aquí está en calidad de hombre, está como hombre. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, proscuneo, y a Él solo servirán. Noten, a Él solo. O sea que Dios no comparte su gloria con nadie.
ni con ningún santo. Saben de que la Iglesia Católica dice que en el cielo hay santos que interceden por nosotros y que hay que pedirle a María para que María y San Pedro vayan donde Cristo a rogarle para que Cristo perdone nuestros pecados y después Cristo vaya al Padre. O sea que es una gran cadena, hermano. ¿Es bíblico eso? Son doctrinas de hombre. Pero es interesante que Jesús, ¿cómo refutó la pretensión de Satanás? Con las escrituras. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. ¿Qué significa la palabra solo? Solo a Él. Ya no hay otro. Es único. El diablo buscando adoración. ¿Será que el diablo sigue con esta mentalidad? Sí. ¿Saben de que el apóstol Pablo profetizó la venida del anticristo? Pablo le llama en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4, el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿A quién se le llama en la Biblia hijo de perdición? A Judas Iscariote. ¿Quién era Judas Iscariote? Uno del círculo, ¿qué? De los 12. Cristo se refirió a Judas y dijo, y uno de ustedes es el ¿qué? El diablo. Terrible, hermano. Satanás iba a usar a un poder que se le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y noten qué es lo que iba a hacer el diablo a través de este sistema. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. ¿Lo tiene conmigo, hermanos? Necesito que lean el texto. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es el pecado, hermanos? Transgresión de la ley, armatía y anomía, infracción de la ley. Eso lo dice 1 Juan 3:4. En otras palabras, este hombre de pecado y el hijo de perdición se iba a deleitar ¿en qué? En la transgresión de ¿qué? De la ley. Y noten cómo dice ahí Pablo: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose para ser ¿qué? Dios. Pregunto, ¿Satanás a través de este sistema llamado el hombre de pecado y el hijo de perdición busca adoración? Sí. ¿Quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición? Es el Papa, hermanos, es el representante del sistema. El hombre de pecado y el hijo de perdición es el sistema apóstata que el papado o el Papa dirige. Les explico. ¿Qué sistema en esta tierra usa nombre blasfemo? ¿Qué sistema? El poder papal. Dígame títulos que se le llaman al Papa. Le llaman Señor Dios el Papa, Santo Padre, Vicario de Cristo. ¿Saben qué es un nombre blasfemo? Porque según la Biblia el vicario de Cristo o el sustituto de Cristo, eso significa vicario. ¿Quién es el vicario de Cristo? Es el Espíritu Santo. Le llaman sumo pontífice, nombre que se le daba a los emperadores romanos en la antigua Roma. Se le llama, saben de que la gente le llama Santo Padre, que puede perdonar los pecados y que Cristo lo ha dejado como representante en esta tierra. O sea que el anticristo de la profecía bíblica es el sistema papal. Terrible, hermanos. Y no hay que tener miedo en decir esto, hermanos. Los adventistas del séptimo día somos los únicos que tenemos autoridad de desenmascarar este sistema. Por eso es que los jesuitas dicen de que
con los que tiemblan son con los adventistas del séptimo día. Porque somos los únicos que presentamos la segura palabra profética y que señalamos al papado como el anticristo de la profecía. Saben de que para Dios hablar en contra de este sistema es tan importante que donde quiera que usted estudia la profecía apocalíptica aparece este sistema. Los vamos a Daniel 7, ¿cómo aparece este sistema? Como el cuerno ¿qué? Pequeño. Los vamos a Daniel 2, este poder aparece como la mezcla de hierro y barro. Nos vamos a Daniel 8, ¿cómo encontramos este sistema? También como el cuerno pequeño, en sus dos fases, Roma pagana y Roma el papado. Nos vamos a Daniel 11, lo encontramos como el rey del norte. Leemos Daniel 12, lo encontramos como la abominación asoladora. Nos vamos a Mateo 24, Cristo hizo una referencia a Daniel 12 y habló de la abominación asoladora, otro nombre dado al papado. Pablo le llamó el hombre de pecado y el hijo de perdición. El apóstol Juan en sus cartas le llamó el anticristo que había de venir. Cuando lo vamos a Apocalipsis, el apóstol Juan le da muchos nombres a este sistema. Le llama la Jezabel de la Edad Media. En Apocalipsis 11 le llama los gentiles, que hollarían la ciudad por 1260 días. En Apocalipsis 17 se le llama la gran ramera. En Apocalipsis 18 se le llama la gran Babilonia. En los sellos se le llama el caballo negro. O sea que por donde quiera que leemos la profecía bíblica encontramos este sistema apóstata. ¿Qué significa para nosotros esto? Que cuando Dios repite una profecía es tan importante para que nosotros alertemos y denunciemos este sistema apóstata que tanto daño le ha hecho la guerra a la verdad y al pueblo de Dios. Amén. Yo no sé por qué algunos hermanos dicen, hermano Rafael, no hable muy fuerte porque la gente se va a molestar. Eso no es problema. El deber de nosotros es predicar la verdad. Los resultados se los damos a Dios. Nosotros no somos responsables de cómo la gente lo pueda percibir. No podemos dominar la mente de las personas. Lo que sí debemos de hacer nosotros es predicar la verdad y advertir en contra de este sistema que tanto daño le ha hecho la guerra al pueblo de Dios, que ha pisoteado la verdad, ha echado la verdad del santuario por tierra, ha perseguido al pueblo de Dios, ha tratado de cambiar los tiempos y la ley. Pueden examinar eso en un catecismo católico, cómo la Iglesia Católica ha alterado y manipulado los mandamientos de la ley de Dios. Satanás buscando adoración a través de la bestia y el anticristo. Satanás no termina su política, sigue su política. Ahora les voy a demostrar, hermanos, que el conflicto final, escuchen lo que voy a decir, hermano. El conflicto final también será por la adoración. No va a ser por ningún chip, no va a ser por petróleo, no va a ser por ninguna vacuna. El conflicto final será por la adoración y por la obediencia. ¿Cómo se adora a Dios? ¿Cómo nosotros adoramos a Dios? Con la obediencia. Sí. O sea que el conflicto final está incluido la adoración, proscuneo y la obediencia. Y se lo voy a demostrar. Hermanos, ¿están aquí todavía? ¿O ya se fueron? Ok, Apocalipsis 13, versículo 4. Recuerde que estamos teniendo una clase aquí, hermano, porque yo quiero que usted conozca la verdad. No ande creyéndole a predicadores, créale usted lo que dice la Biblia. No importa si el predicador habla bonito o lo hace llorar. Eso también el diablo lo puede hacer. Para nosotros los adventistas, lo importante es la verdad. La palabra. ¿Estamos de acuerdo? Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra qué? Es verdad.
Ahora, noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 4. En Apocalipsis 13 encontramos el conflicto final. La última gran batalla. ¿Por qué terreno va a ser o en qué terreno? Apocalipsis 13, versículo 4. ¿Y adoraron a quién? O sea, ¿qué es lo que busca el diablo? Adoración. ¿Verdad que no tiene que ver con un chip? ¿Verdad que nada que ver con un chip? Entonces, ¿de dónde las iglesias protestantes han sacado ese disparate? La clave es que no estudien, hermano. Miren, en esas iglesias, la gente, mire, hoy solamente porque se pone una corbata o un saco, ya lo ponen como pastor, aunque sean ignorantes de la Biblia. El conflicto final será por la adoración. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? O sea que el diablo busca adoración a través de quién? De la bestia. ¿Quién es la bestia? Es otro nombre dado en las profecías al sistema papal por las características. Una vez un católico me dijo, ¿dónde dice que la bestia es el papa? La Biblia no lo dice textualmente, pero cuando nos vamos a las características, ¿saben qué son características? Todo indica a qué poder. Al sistema papal. Terrible, hermano. Otra cita. Apocalipsis 13, versículo 8 al 9. Apocalipsis 13, versículo 8 al 9 dice, y la adoraron. Ahí está otra vez la palabra proscuneo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. O sea que el engaño va a ser ¿qué? Universal. Noten qué interesante, hermano. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Cuántos están escuchando, hermano? Amén. Noten, si alguno tiene oído, oiga. Y allá Cristo dijo en Mateo 24:15, el que lea, entienda. O sea que para Dios es importante que tengamos estos temas, ¿o no? ¿Es importante que los prediquemos? Amén. ¿Ok? Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 15. Apocalipsis 13, versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar ¿a quién? A todo aquel que no la ¿qué? Adorase. Pregunto, ¿va a haber un decreto de muerte en el tiempo del fin? Que está muy cerca según la profecía. ¿Va a haber un decreto de muerte? Sí. ¿Va a haber otra persecución? ¿La persecución para quiénes va a ser? Para los que no adoran ¿a quién? A la bestia. Y vamos a ver de qué está implicado allí la obediencia a los mandamientos. Porque el conflicto final será por la adoración y por la obediencia a los mandamientos. ¿Será que la bestia y el cuerno pequeño tendrá sus mandamientos que están en contra de los mandamientos de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Quiero que se concentren, hermano. No crean lo que estoy diciendo, quiero que crean el texto bíblico. Ahora, en este mundo van a haber dos grupos. La mayoría, ¿a quién va a adorar? A la bestia. Pero ¿será que todo el mundo se va a postrar delante de la bestia o habrá un remanente? ¿Cómo se le identifica a este remanente? Los santos que guardan ¿qué? Los mandamientos de Elena de White. Me da hasta dolor de cabeza cuando encuentro gente ignorante, hermanos. Esa es la mejor palabra que busco. Los adventistas siguen a Elena de White. Los adventistas siguen la ley de Moisés. ¿Es verdad, hermano? No. ¿Moisés tenía alguna ley? No. ¿Y Elena de White? Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea que en este mundo
agonizante y en rebelión, que se va a decidir por la bestia, habrá un remanente que es una manada pequeña que va a resistir a estos poderes políticos y religiosos que se van a unir en una coalición impía para adorar a la bestia y al diablo. Noten que el mensaje del primer ángel manda que adoren al Creador. Es una advertencia. Por eso es que los mensajes de los tres ángeles es la última advertencia que Dios manda a este mundo. Y noten el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14, versículo 7. Apocalipsis 14, versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, ahí está la palabra poscuneo. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, este mundo va a quedar dividido en dos grupos. Los que adoran a la bestia y los que adoran ¿a quién? Al Creador. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Los que adoran al Creador, ¿cómo lo demuestran? Obedeciendo sus mandamientos. El remanente que va a resistir a la bestia, su marca y su imagen, son los que guardan los mandamientos de Dios. O sea que el antídoto para escapar de la adoración de la bestia, su marca y su imagen, ¿dónde está el antídoto? Está en los mandamientos de Dios. Por eso es que dice el Espíritu de profecía que el estandarte del pueblo de Dios, eso está en 1 Corintios, dice que es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Saben qué es un estandarte? Es como una bandera. Dice que el estandarte que identifica al pueblo de Dios en esta tierra es el pueblo que guarda los mandamientos. Ahora, ¿saben de qué este modismo? Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben de qué es una referencia al cuarto mandamiento de la ley de Dios que se refiere al sábado? Amén. ¿Por qué nosotros guardamos el sábado? Y voy a agarrar en curva muchos adventistas acá. Saben de que aparte de los adventistas hay muchas iglesias que también guardan el sábado. ¿Cuántos saben ustedes de eso? Hay muchas iglesias que también guardan el sábado. Pero sabe, hermanos, que los adventistas tenemos un concepto más profundo de guardar el sábado. Si usted le pregunta a una iglesia que guarda el sábado también, que no sea adventista, le van a decir a ellos, ¿usted por qué guarda el sábado? O si usted les pregunta a ellos, ¿por qué guardan el sábado? Simplemente le van a decir, porque es un mandamiento de la ley de Dios. Hasta ahí estamos bien. Pero los adventistas sabemos por qué razón más guardamos el sábado. Cuando guardamos el sábado, estamos reconociendo que Dios es nuestro ¿qué? Creador. ¿En qué día Dios terminó de crear? Séptimo día. Génesis 2, versículo 2 al 3. ¿Cuál es la función del sábado? En otras palabras, ¿en qué tabla encontramos el sábado? ¿En la primera tabla o en la segunda? Se infiere. ¿Saben qué es inferirse? Se deduce en la primera tabla. Porque les dije al principio de esta clase, ¿qué identifica la primera tabla? Adoración hacia Dios. Mi deber hacia Dios. Ahora, noten lo que les voy a decir. ¿Cuál es la función primordial del sábado? Del cuarto mandamiento. Es recordarnos siempre cómo inicia el mandamiento, hermanos. Acuérdate. ¿Tiene que ver eso con la memoria? Sí. ¿Le podemos decir a un loco, acuérdate? No, porque no está en su sano juicio. La función del sábado es recordarnos siempre de que solamente Dios merece la adoración porque Él es el creador. Saben de que el sábado es un antídoto contra la idolatría. Eso lo dice el Espíritu de profecía. Conflicto de los siglos, página 433, párrafo 2. Poderosa cita esta. Escuchen lo que dice. Conflicto de los siglos, página 433, párrafo 2 dice:
Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración. Y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. ¿Por qué? Porque el sábado nos está recordando constantemente que Dios es nuestro creador y que solamente Él merece la adoración. Nunca habría habido un idólatra, un ateo, un incrédulo. Terrible, hermanos. ¿Qué es un ateo? Aquel que no cree en Dios. Si guardar el sábado tuviera consciente que hay un Dios creador. ¿Por qué existe la idolatría? ¿Por qué la gente se desvía a adorar otras cosas que no son Dios? Porque se olvidan de guardar este mandamiento tan importante. Y ahora se dan cuenta, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Ya se durmieron. ¿Están aquí todavía? ¿Se dan cuenta por qué razón es que el diablo odia este mandamiento? ¿Por qué lo odia? Porque sabe de que si el mundo observa este mandamiento, sus mentes las van a dirigir ¿a quién? Al Creador. Ahora, noten cómo dice. La observancia del sábado, ahí en la misma cita del Espíritu de Profecía, la observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a guardar los mandamientos y adorar a Dios, ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. Muy interesante lo que dice esta cita. Ahora, vamos a ver a grandes rasgos de que el conflicto final y la guerra que el diablo le ha hecho la guerra al pueblo de Dios y lo ha perseguido, ha sido por esto, por la adoración. Porque el diablo quiere que nosotros no adoremos a Cristo, que no adoremos al Creador. Y el diablo por eso es que quiere eliminar de la humanidad la ley de Dios. Por eso, hermanos, yo siempre lo he dicho y lo digo a voz en cuello. El ente de Satanás en esta tierra, para invalidar la ley de Dios, ¿qué sistema es? El papado. Elena de White, ¿saben cómo le llaman el conflicto de los siglos? Yo no quisiera decir esto, pero hay que decirlo, hermano. Dice que el representante de Satanás en la tierra es el obispo de Roma. Les voy a demostrar bíblicamente que la guerra y el conflicto final siempre ha sido por la adoración. Vámonos a una historia que encontramos en el libro de Esther. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? El libro de Esther es una historia convertida en profecía. ¿Por qué fue el conflicto en el libro de Esther? Dice que el rey Asuero ascendió a un tal Amán en la cúspide. Se lo voy a resumir, pero voy a leer algunos textos bíblicos para que nos enfoquemos en el tema. Les voy a resumir toda la temática del libro de Esther. Cuando tenga lugar, devórese en su casa el libro de Esther. El libro de Esther es una historia con una dimensión profética. Lo que hizo el diablo en los días de la reina Esther es lo mismo que el diablo va a hacer con el remanente en el tiempo del fin. Dice la Biblia de que el rey Asuero ascendió a Amán. ¿Quién era Amán? Amán era tipo como un capitán. Y este Amán se llenó de orgullo y se enalteció el corazón de él. Dice que empezó a buscar adoración por parte de los judíos. En los tiempos bíblicos, las naciones conquistaban a otra nación y los que sobrevivían los llevaban a esa nación. Resulta es de que en los días del rey Asuero, todos le daban adoración a Amán. Lo interesante es que dice el libro de Esther que muchos judíos, por miedo a morirse, empezaron a dar adoración a Amán. Judíos que supuestamente conocían la ley de Dios que prohibía eso.
Pero como siempre en el pueblo de Dios hay apóstatas, se dieron y empezaron a adorar a Amán. Pero allí había uno que no adoraba a Amán. ¿Cómo se llamaba? Mardoqueo. Y Amán se dio cuenta: hay uno que no me adora. Y Amán se llenó de rabia y planeó una trampa y engañó al rey Asuero para que el rey Asuero, rey de Persia, diera un decreto para matar a quienes, a todos los judíos. Noten el diablo lo que está haciendo. El conflicto es por la adoración. Quiero que leamos, hermanos, Esther, capítulo 3, versículo 1 al 3. Esther, capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció ¿a quién? A Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y lo honró. ¿Es lo mismo que hizo Dios con Lucifer en el cielo? Sí. Tenía un buen puesto Lucifer en el cielo. Dirigía los coros celestiales. Era hermoso, lucero, hijo de la mañana. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. ¿Qué es esto, hermano? Idolatría. ¿Está conmigo? Porque así lo habían mandado el rey. Pero Mardoqueo, escuchen, hermano, ¿hay un remanente? Sí. ¿Hay un remanente aquí? Sí. ¿Siempre Dios ha tenido hijos fieles? Amén. Sí. Pero Mardoqueo, ¿quién era Mardoqueo? Judío. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Explico. ¿Están aquí todavía, hermano? Concéntrese en lo que voy a decir, porque la información que voy a decir en esta mañana vale oro. Vale más oro que el Vaticano. Escuchen, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de respetar las autoridades terrenales, ya sea el rey, como el príncipe, dice Pedro, y a los gobernantes terrenales debemos de respetar las autoridades porque son puestas por Dios. Pero la autoridad terrenal tiene un límite. ¿Hasta dónde debe de gobernar la autoridad terrenal? Es que gobiernen en la esfera legítima, hacer que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Un ejemplo. Agarren esta información. La autoridad terrenal de aquí de El Salvador puede meter preso a un hermano que antes cometió un delito grave de asesinato. Pero no importa que el hermano se haya arrepentido. Hoy está aquí en la iglesia, es diácono y predicador el hermano, pero hace 15 años debe un delito. La autoridad terrenal tiene autoridad para venir a capturarlo aquí a la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque ha transgredido ¿cuál tabla? La segunda. Pregunto, ¿la autoridad terrenal puede meter preso a un hermano que ha levantado falso testimonio contra otro? Y le ha dañado la reputación. ¿Puede ir a demandarlo a la corte y para que lo metan preso? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ese mandamiento tiene que ver con qué tabla? Con la segunda. Pregunto, ¿un gobierno terrenal puede dar una orden? Capturen al hermano Rafael Díaz porque lo vimos en la calle adorando a una vaca y a un chucho. ¿Por qué? Ahí no le compete al poder civil meterme preso, porque esa es la primera tabla de la ley. ¿Con quién me estoy metiendo un problema allí? Con Dios. Pero nadie me puede meter preso por adorar una piedra, una vaca, un chucho o cualquier cosa. Porque eso tiene que ver con la primera tabla de la ley. Ahora, el rey Asuero aquí está dando
o mejor dicho, Amán, está dando una orden que ataca. ¿Cuál tabla? La primera tabla. Porque está buscando adoración. Y según la primera tabla, ¿quién merece la adoración? Dios. O sea que los gobiernos políticos debemos de respetarlos siempre y cuando gobiernen en su esfera legítima. Pero cuando los gobiernos políticos se meten en la primera tabla, no podemos obedecerle. Y saben, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. La historia se vuelve a repetir. Los gobiernos del mundo van a crear leyes que van a atacar ¿cuál tabla? La primera tabla. Saben, hermanos, que, y esto lo dice la profecía bíblica, todos esos gobiernos políticos que aparentemente están permitiendo la libertad civil y religiosa, va a haber un momento que van a hablar como dragón, como lo hizo Amán y el rey Asuero. Aquí se da un decreto. Noten cómo le dicen: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Pregunto, ¿Mardoqueo sabía perfectamente bien hasta dónde llegaba la autoridad del rey Asuero y de Amán? Sí. Mardoqueo sabía perfectamente bien de que esa ley que había dado Amán atacaba ¿cuál tabla? La primera tabla de la ley. Y esto lo llenó de ira a Amán. Noten cómo dice Esther capítulo 3 versículo 8 al 9. Esther capítulo 3 versículo 8 al 9 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todas las del pueblo. Noten, sus leyes son diferentes. Está hablando de los judíos. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Noten lo que está tramando Amán. Quien estaba detrás de Amán era el mismo Satanás. Noten lo que está planeando Amán: matar a los judíos, porque los judíos tienen una ley diferente a la de esa nación. Y noten cómo dice: si place al rey, decrete que sean destruidos, le dice Amán, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Ahora, ¿qué es lo que hizo, hermanos, Mardoqueo? ¿Verdad que Mardoqueo se puso ahí que le temblaron las patitas? ¿Qué hizo Mardoqueo? Firme, convencido de que a quien le servía era a Jehová de los ejércitos. ¿Sabe, hermano? Confianza, convencido. No estoy diciendo que como seres humanos no vamos a tener miedo. Algunas veces como seres humanos la carnalidad nos da miedo. Pero cuando hay convicción y conversión en el cristiano, no le tiene miedo a nada. Ahora, note cómo dice Esther capítulo 4, versículo 1 al 3. Esther capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, noten cómo dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito para pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio, ceniza, era la cama de muchos. Ahora, quiero decirles, hermanos, que lo que presenta el libro de Esther es una tipología. La persecución en el tiempo del fin será porque el remanente va a guardar los mandamientos de Dios. Saben, hermanos, que en Daniel 3 hay otra historia similar.
Si usted lee en Daniel capítulo 3, dice que otro rey político llamado Nabucodonosor dio una ley para que se adorase ¿qué? Una estatua. Pregunto, Nabucodonosor, ¿qué tabla estaba atacando allí? La primera. Y el rey Nabucodonosor dijo, el que no adore la imagen que yo he levantado va a ser echado en un horno de ¿qué? De fuego. Pregunto, ¿hay un decreto de muerte allí? Por la adoración. Pregunto, ¿hubo un remanente? ¿Quién es el remanente? Los 3 hebreos. Y sabe, hermano, que yo estudiando yo esto, ¿cuántos creen de que allí en el Valle de Dura solamente estaba Daniel y los 3 hebreos? Habían muchos judíos ahí. Pero ¿por qué solamente 3 se quedaron en pie? ¿Será que al final de la historia también va a haber una apostasía en el adventismo y muchos van a ceder al papado? Y que dentro del adventismo va a haber un remanente. ¿Saben, hermanos, que la mayoría de los que se van a perder, ¿sabe dónde están? Dice la sierva del Señor que están dentro de la iglesia. Dentro, así que hay que ser humildes, no hay que jactarnos. No hay que jactarnos, hermanos. Porque la mayoría de hijos de Dios, ¿sabe dónde está? En Babilonia, dice el Espíritu por el Señor. Pero en el Valle de Dura hubo un remanente y hubo un decreto de muerte. ¿Pero por qué fue el conflicto? Por la adoración. ¿Ustedes creen, hermanos, que al final será distinto? Y yo quiero terminar con una cita, hermanos, para leerla. Los gobiernos políticos, cuando ejercen en su esfera legítima, que es la segunda tabla de la ley, son como el cordero. Hablan como cordero. Son como cordero. Pero cuando los gobiernos políticos dan leyes que atacan la primera tabla de la ley, están hablando como dragón. Los gobiernos políticos que Dios ha establecido en esta tierra, vendrá un momento donde hablarán como dragón. Y la libertad civil y religiosa, la libertad de expresión se va a terminar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Estos temas se van a prohibir. Saben, hermanos, que ya las naciones están hablando como dragón. Según la Biblia, ¿qué 2 instituciones bendijo Dios en la creación? El sábado y el matrimonio. Sí. Pregunto, ¿el diablo ya atacó el matrimonio? ¿Cómo lo está atacando? De muchas maneras. Pero, ¿qué es lo que están aceptando la mayoría de naciones hoy en día? El matrimonio es LGBT TV. Sí, o sea, oigan bien lo que les voy a decir. Yo lo que dice el hermano es cierto, miren. Esto siempre ha sucedido que la gente aprueba esto. Pero otra cosa es que sea legal en una constitución política de una nación. Eso es más terrible. ¿En qué gobierno o en qué presidente que gobernaba en Estados Unidos se aprobó el matrimonio igualitario? ¿En el gobierno de qué? Barack Obama, legalmente en la constitución política. Ahora, ¿qué es lo que le hace falta al diablo atacar? El sábado. ¿Y dónde encontramos el sábado? ¿En cuál tabla? Pregunta, ¿el diablo sabe de que el sábado tiene que ver con adoración? Sí. Y saben, hermanos, que los protestantes dicen, los adventistas están locos, les patina el coco. Eso de la ley dominical, eso es invento de los adventistas, dicen ellos. Sí. Los adventistas están locos. No creo, hermanos, los adventistas sabemos perfectamente qué hablan. Y saben, hermanos, que los que hablan mal de los adventistas son los ignorantes de la Biblia. Porque yo he platicado con sacerdotes católicos y con jesuitas, saben de que la iglesia adventista posee la verdad y predica la verdad. ¿Ustedes creen que yo miento? Lean el libro del ex jesuita Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre. Noten lo que hablan los adventistas ahí. Léanlo. Y saben de que ese libro, para que no lo compren, como ya no hay ejemplares de ese libro en físico, saben, hermanos,
¿Cuánto vale ese libro en Amazon? Yo me quedé con la boca abierta. $5,000. Para que no lo compren. Ahí está en Amazon. Por curiosidad me metí a Amazon. Qué bárbaro, $5,000 por un libro. Para que la gente no lo compre, porque ese libro es escrito por un ex jesuita que ya murió, más católico que el Papa. Habla hasta de las misas negras que el Vaticano hace. Ahí en el Vaticano hacen misas negras. La Iglesia Católica hace misas negras para convocar a Satanás ahí en el Vaticano. Lo dice Malaquías Martín. ¿Se da cuenta, hermano? Y dice Malaquías Martín de que los únicos que se oponen al papado para gobernar el mundo son los adventistas del séptimo día. Lo dice un jesuita. ¿Se dan cuenta, hermano? El diablo sabe que predicamos la verdad. Ahora, les voy a leer esta cita. Review and Herald del 26 de diciembre de 1899. Esta cita de la sierva del Señor resume todo lo que hemos estudiado en esta clase. Noten cómo dice. Está hablando del tiempo del fin. Se ensalzarán decretos humanos. ¿El qué se van a ensalzar? Las naciones humanas. ¿Qué es lo que van a ensalzar? Decretos humanos. El decreto que dio el rey Asuero con Amán, ¿era humano o de Dios? Era humano. El decreto que dio el rey Nabucodonosor, ¿era decreto divino o humano? Humano. Se ensalzarán decretos humanos. Leyes hechas por agentes satánicos. Oh, leyes, dice. O sea que el conflicto final va a ser por la adoración y por la ley de Dios. ¿Cómo el diablo atacará la ley de Dios? Imponiendo leyes humanas por la fuerza. Y noten cómo dice la cita. Con el pretexto de hacer bien y contener el mal, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y humillados. Esta parte me llamó la atención, lo que dice esta cita. Con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. ¿Qué es eso, pretexto de hacer el bien? Y yo quiero decirles a adventistas del séptimo día. La marca y la bestia y la ley dominical no va a venir con miedo ni con terror. Va a venir amigable, como dice la hermana, con buenas intenciones y maquillada, atractiva para que el mundo lo acepte. ¿Sabe, hermano, cómo Satanás está promoviendo el domingo a nivel mundial? ¿Sabe cómo lo está promoviendo? Ahí va, suavecito, mire, sin despertar sospecha. Dice Elena de White en el conflicto de los siglos, dice que el papado es como el camaleón. Así lo compara ella. ¿Qué es un camaleón? Se disfraza de colores para capturar a su presa. Es como el camaleón. ¿Saben, hermanos, que los gobiernos del mundo, qué es lo que están haciendo actualmente para así de una forma maquillada, suavecito, meter el domingo? El diablo sabe, hermanos, dice Elena de White, de que el diablo no es estúpido. Eso está en dones espirituales. Dice, el diablo no es estúpido. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo actualmente para promover el domingo? Cambio climático. Usando el cambio climático. El cambio climático. ¿Saben de que las últimas 3 encíclicas que el Papa Francisco sacó, en qué van enfocados? En guardar el día domingo para ayudar a que la tierra descanse. El día de la familia. Está investigando, hermanos, de que la Agenda 2030, la ONU, y tenemos alerta adventista, la ONU para el 2030 tiene planeado lanzar a nivel mundial una agenda para que se practique en todo el mundo. Se le conoce como la Agenda 2030. Métase a internet y busque qué es la Agenda 2030. Y cuando yo entré, hermanos, a la página oficial de la ONU, me quedé con la boca abierta, me quedé hasta pasmado. ¿Saben, hermanos, que la Agenda 2030, los planes que tiene para el 2030,
es privatizar los recursos naturales y promover el domingo como día de la familia. Pónganse las pilas, adventistas. Y muchos hermanos dicen, este hermano Rafael Díaz es fanático. Van a ver que hay un momento que van a decir, lo que decía aquel loco en el púlpito era verdad. Y ¿saben qué otra cosa? Mira, hermano, este movimiento que están presionando a las naciones de que se apruebe esto del matrimonio igualitario, hermano, se está haciendo cada día más potente. ¿Cómo? Es terrible, hermanos, es terrible. ¿Cómo le están dando pero poder a esto en el mundo? ¿Cómo lo están? Y mire, hermano, hablar de esto, eso es peligroso hoy. O sea, tenemos que inventarnos otro abecedario hoy, porque si hablamos esto aún hasta en los canales de YouTube pueden sancionar un video. No, imagínense cómo estamos llegando. Hace poco actualicé mi celular y cuando lo actualicé, ahí dice los fondos de pantalla en honor a LGBTV. Sí, no puedo decir la palabra porque pues, hay un robot ahí pues, en YouTube que lo está controlando a uno. Sí, es terrible, hermano, es terrible. O sea, ¿qué es lo que estamos llegando? El diablo poco a poco y a pasos agigantados está planeando y usando a los gobiernos políticos para que ataquen la primera tabla de la ley. ¿Significa, hermanos, que va a haber otra persecución? Sí. Y para terminar, hermanos, yo siempre lo he dicho y me gusta aterrizar con esto. Si hoy estamos en tiempo de paz, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo con nuestra lectura? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida devocional, personal? Si hoy que estamos en tiempo de paz, a los miembros de iglesia no les gusta congregarse, ¿y qué va a hacer cuando venga la persecución? Va a ser terrible, hermanos. Pero Dios tendrá un remanente. Amén. Dios tendrá un remanente que exaltará la ley de Dios y va a denunciar estos sistemas políticos y religiosos, y vendrá otra persecución. Pero, hermanos, no debemos tener miedo por nada, porque si estamos con Cristo, dice Apocalipsis, seremos más que vencedores. Amén. El apóstol Pablo estaba bien convencido y convertido, donde en un momento dijo el apóstol Pablo, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, nadie me separará ¿de qué? Del amor de Cristo. Eso es convicción, hermanos. Los 3 hebreos en el Valle de Dura, ¿qué es lo que dijeron? Oh rey, tú eres rey de Babilonia y tienes autoridad, pero lo sentimos, aquí no podemos adorar tu imagen. Así que Dios nos liberte o no lo liberte, pero no adoraremos tu imagen. Convicción, va. Y hoy, ¿qué es lo que hacemos? Que por cualquier cosa nosotros cedemos al pecado y cedemos ¿qué? A quebrantar la ley de Dios. ¿Qué es lo que hacemos hoy muchos adventistas? Si nos ofrecen más dinero en el trabajo, no venimos el sábado a la iglesia. Si el profesor en la escuela o en la universidad nos albequea, te voy a poner 0 si no venís el sábado a hacer el examen. Cedemos por miedo. Te voy a quitar el trabajo si no te pones las 40. Y van inventando más, hermano. Van inventando más, tengan cuidado. Mucha gente se va a morir de eso. Viene más eso, el diablo. El diablo es astuto. Mire, hermano, Cristo dijo, el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. El diablo quiere matarnos, hermanos. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted cree, hermano, que el diablo está contento por esta clase de tema? ¿No está contento? Entonces, ¿cuál es el centro de este tema? Es de que nosotros, hoy que estamos en tiempo de paz, debemos ponernos firmes y afianzar nuestra fe en Cristo Jesús, para que cuando venga la prueba podamos estar firmes, porque vamos a estar fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta clase que hemos tenido, esperando de que Dios a cada uno de nosotros nos ayude para que podamos ser como Mardoqueo y como esos 3 hebreos fieles
a los mandamientos de Dios, no importando las circunstancias. Así que vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra profética más segura. Gracias por las profecías plasmadas en tu palabra, que nos ayudan a tener esperanza y consuelo para el porvenir del mundo revelado. Gracias, Padre, porque tenemos un Dios poderoso que nos sostiene en este mundo de tribulación y persecución. Algunas veces, por serte fiel, tenemos que sufrir persecución, angustia y espada. Pero reconocemos de que si estamos en tus manos, seremos más que vencedores. Bendice a la iglesia adventista de acá de El Milagro. Bendice a sus líderes y bendice a todo su pueblo. Gracias, Padre, porque estuviste con nosotros en esta clase. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga y feliz sábado.